Bueno, arranco. Em, bueno, hoy vamos a seguir con la guía 7. Vamos a hacer los ejercicios 1 y 2. Em, nada, hagamos un muy breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Clase pasada, Juan les introdujo el método de Hamilton-Jacobi, que, bueno, es uno de los casos donde las transformaciones canónicas resultan útiles, no como en la primera guía de transformaciones canónicas. Y la idea es que uno introduce una transformación canónica dada por una función generatriz tipo F2, a la cual llamamos S, o también función principal de Hamilton. Y la idea es que nos lleve de un hamiltoniano cuya dinámica sea compleja, o sea, hamiltoniano donde las ecuaciones de movimiento sean difíciles de resolver. Esta transformación nos lleva a un hamiltoniano donde las mismas ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables son triviales. O sea, se resuelven muy fácil. Y una vez que uno resuelve la dinámica en este hamiltoniano mucho más fácil, antitransforma y vuelve a las coordenadas originales, que les van a quedar escritas en función de las nuevas coordenadas, las Q grande y P grande, y del tiempo, dado que estas Q grande y P grande, o no, por ahí no tienen dependencia temporal, pero digamos, el tiempo va a aparecer en algún momento. Entonces esa es la idea. Y ahora la dificultad del problema radica en encontrar quién es esta función generatriz. O sea, la dificultad ya no está más en resolver las ecuaciones de Hamilton, sino que está en resolver lo que se conoce como la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es esta que tenemos acá, que es una ecuación de derivadas parciales, que es la que debe satisfacer esta función principal de Hamilton. Fíjense que acá digamos, lo que uno impone es que está, como digamos, sobretrivializando el problema, ¿no? Digamos, uno al plantear esta ecuación lo que está como proponiendo es que esta nueva función, esta transformación canónica dada por S, me lleve un hamiltoniano donde sea todo tan fácil que el mismo hamiltoniano sea cero. Y que sea cero va a implicar entonces que las coordenadas de las cuales dependa, las nuevas Q grande y P grande, van a ser constantes de movimiento. Y eso sale directamente de aplicarle a ese hamiltoniano acá, que es igual a cero, las ecuaciones de Hamilton. Entonces, en este caso, digamos, el problema en este nuevo sistema es muy fácil. El tema va a ser entonces resolver esto que tenemos acá. Bueno, vimos también que si el sistema es conservativo, entonces la función principal de Hamilton se puede separar de la siguiente manera. ¿Sí? Un término que va como menos el tiempo por una constante, donde por lo general uno elige que esta constante sea la misma energía, o la función h, más una función w, que se la conoce como función característica de Hamilton. Y esta función W satisface la siguiente ecuación, ¿no? O sea, fíjense que este gradiente acá en realidad, o sea, es lo que tenemos son las derivadas parciales de cada uno digamos, de W con respecto a cada una de las coordenadas. Y por el hecho de que S sea una función tipo F2, tenemos que sus derivadas con respecto a las Q sub i nos tienen que dar las P sub i. O sea, fíjense, la derivada de S con respecto a Q sub i es la derivada de W con respecto a Q sub i. Entonces, H depende de Q y de P, que es lo mismo que decir que H depende de Q y de las derivadas de W con respecto a las Q. Están haciendo una pregunta de chat. Condición necesaria que sea conservativo para que sea separable. Y fíjate que sí, o sea, para dar esta expresión, uno está asumiendo que es conservativo. ¿Por qué? Porque acá. O sea, fíjate que si
h no es conservativo, entonces lo que vas a tener es una ecuación diferencial de derivada parcial de s con respecto al tiempo más igual a una función del tiempo. Entonces, ese lo que te va a quedar es la integral de una f de t, básicamente. Si h no es conservativo, ¿no? Igual creo que podría haber casos en que h no fuera conservativo, pero imagínate, por ejemplo, que h fuera una función de las coordenadas de los impulsos más algo que dependiera más una función del tiempo. Entonces esa función del tiempo tal vez la puedas aislar junto con la derivada de ese respecto del tiempo, y aunque h depende del tiempo, igual lo vas a poder separar a la ecuación de Hamilton-Jacobi. Pero tiene que ser así un caso muy raro. Claro. Con eso más o menos te conformás, Germán. Em, sí, Bueno, sí. habría que ver el problema particular. En principio, sí, como dijo recién Juan, se aparece algún caso especial donde uno puede hacer claramente separación de variables, sí, pero no es un sí, solo sí, pero en general nosotros ya estamos tratando sistemas que son conservativos, entonces se van a poder separar en variables. Eh, si h dependiese de t, no te da la energía, claro. ¿Podría separarse en variables? Eventualmente sí, pero no. Ahora no se me viene un ejemplo concreto donde eso lo pueda. Igual en justo ese caso podría pasar también que la función h se conserve, entonces ahí lo podría separar, por ejemplo. Sí, Pero pero nada, va a depender conservativo, de... ¿Cómo? sí, que conservativo significa que se conserva H. Claro, Entonces uno suele dar por sentado que H es E, pero, y suele escribir E como en lugar de H, pero formalmente lo que se conserva es H, así que no sabemos si es la energía, pero no es importante, lo que importa es que se conserva el hamiltoniano. perfecto. Bueno, sigo. Decíamos entonces, en el caso, entonces en que sea conservativo el sistema, uno puede separar a la función principal como la suma de la función característica más, o bueno, menos una constante por el tiempo, donde esta constante dijimos que es la función h conservada. Y entonces la función característica satisface esta ecuación que tenemos acá. Y bueno, y acá, digamos, W va a depender, por cómo está planteado esta ecuación, de otras n menos un constantes de integración. Entonces, digamos, uno suele prescribir que ya W va a depender de n variables q y n variables alfa. Entonces, en ese caso, digamos, como W depende de n variables q y de n variables alfa, W es en sí misma una función generatriz que genera su propia transformación canónica. Entonces es común también, en vez de usar la función principal, usar únicamente a la función característica como la generadora de la transformación canónica y resolver a partir de ella. ¿Sí? Y en este caso, la transformación que genera W deja invariante al hamiltoniano. Es decir, al aplicarle la transformación canónica del hamiltoniano, lo que obtenemos es, digamos, uno nuevo, pero que va a ser exactamente igual al original. Y uno, digamos, llama a este hamiltoniano nuevo. Lo que suele hacer es igualarlo a alfa 1, o bueno, que es lo mismo que P sub 1, que está escrito acá. Pero es una constante, entonces uno podría de todos modos escribir que este nuevo hamiltoniano sea
digamos, la energía escrita en función de otras constantes, ¿sí? Que este K de Q y P sea en realidad una función de muchos alfas, una E de alfa, y va a estar bien también. Pero lo importante de esto es que, digamos, la transformación que genera W, el nuevo sistema sigue siendo trivial. Si bien no es igual al caso de S, donde el nuevo hamiltoniano era cero, y entonces tanto las Q como las P eran constantes de movimiento, ahora lo que vamos a tener es que las alfas, o bien dicho las P, son constantes de movimiento nuevamente, pero las nuevas coordenadas, Q sub i, van a ser lineales en el tiempo, ¿sí? Y esto sale de aplicar las ecuaciones de Hamilton. Tenemos que Q punto es la derivada del hamiltoniano con respecto a los P sub i, es decir, la derivada de con respecto a alfa i, que es toda una constante. Entonces Q sub i es esta constante multiplicada por el tiempo más una constante aditiva. Y esto que tenemos acá es de donde va a salir lo que van a ver ya en la clase que viene, que es ángulo-acción, que parte justamente de usar AW como una transformación canónica. No sé, ¿tienen alguna duda de este repasito? Ahora pasamos ya a materializar un poco lo que dijimos. Pero si quieren preguntar algo ahora. Ok. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer, a mí me complica un poco cuando hay coordenadas cíclicas. Ok, entonces no sigo. Sí, yo igual justo ese ejemplo no lo puse acá, pero contame qué te sucede con eso. ¿Y cuál es la complicación cuando tenés coordenadas cíclicas? Calculo que debe estar escribiendo. Sí, no sé. Yo más bien diría que si tenés coordenadas cíclicas, Ahí está, ahí escribí. es una simplificación. Cíclica la trabajo metiendo. No se entiende mucho lo que estás Espera que escribiendo. todavía no está terminando de escribir. A ver si se entiende. Si escribís en términos de coordenadas cíclicas, ahí vas a tener una constante de movimiento y tenés una ecuación menos para resolver. O sea, se reabsorbe. ¿A eso te referís? Ahí parece que se refiere a vos, Juan. Si tenés un sistema con 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, en principio tendrías una W de Q1 y de Q2, y que uno espera que eso termine dependiendo, además, de otras dos constantes de integración o de separación, llamarlas como quieras. Entonces, lo que sucede es que si tenés una coordenada cíclica, sea o no sea el sistema conservativo,
O sea, aquí también podríamos trabajar con la S de Q1 y con la S de Q2. Sea o no sea el sistema conservativo, lo que puedes proponer, supongamos que el sistema es conservativo, lo que puedes proponer es que la W de Q1, Q2, supongamos que Q2 sea la cíclica, sea igual a una W1 de solamente la variable Q1 más una constante, llamémosla alfa 2 por Q2. Eso es lo que podés proponer si Q2 es cíclica. Y eso te va a separar la ecuación, vas a ver que te va a quedar una ecuación diferencial únicamente para W1 de Q1. Y va a depender de alfa 2. Entonces la solución ahora va a depender de alfa 2. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos? No entiendo la pregunta. Y En ya Q2 realidad, está resuelto. queda una ecuación, si vos tenías... vos estás hablando del problema 6, el que quedó sin explicar la clase pasada. El problema 6, sí, el problema 6 tenía una coordenada cíclica, que era creo que Q2, y al final de todo uno deducía una ecuación que relacionaba Q1 con Q2, pero eso era después de haber resuelto la W. Vos resolvías la W proponiendo que W era una W de Q1, una W1 de Q1, estoy escribiendo, W1 de Q1 proponías más una Q2 por alfa 2, proponías esto, encontrabas cuál era la W, o sea, al final de todo encontrabas una Q1, una W de Q1, de Q2, de alfa 1, que era el hamiltoniano, y de alfa 2, encontrabas esto, y derivando esta ecuación respecto de alfa 2, encontrabas que la nueva coordenada Q2 iba a ser igual a una función de Q1, Q2, alfa 1 y alfa 2. O sea, derivando la función W respecto de alfa 2, obtenés la nueva coordenada Q2, que es constante, y esa ecuación se escribe de la siguiente forma. Q2 igual a una función de Q1, Q2, alfa 1 y alfa 2, donde no aparece el tiempo. Porque cuando vos derivás W o derivás S respecto del tiempo de alfa 2 no mezcla el tiempo en esto. Entonces, esta ecuación última te da la ecuación de la órbita, porque es una relación entre Q1 y Q2. Ahora, en otro problema, ahora lo vamos a ver. A la ecuación de la órbita la vamos a ver en un rato. Si querés, lo preguntás esto después. Sí, mejor. Así puede continuar Facundo. No, todo bien. Después igual cuando aparezca volveré a preguntarlo. Bueno, nada, seguimos. Ya me olvidé por dónde estaba. Sí, bueno, ¿hay otra pregunta más con respecto a esto? ¿O, o arranco con el ejercicio? Bueno, arranco. Vamos entonces con el ejercicio 1 de la guía.
Dice, una partícula de masa m se mueve sobre el eje x en el potencial B igual a una constante A por la secante al cuadrado de x sobre L, donde A y L son constantes positivas y x puede moverse entre más menos pi sobre 2 por L. Resuelva la ecuación de Hamilton-Jacobi encontrando una expresión integral para S. Encuentre x de t utilizando S. Bueno, yo acá modifiqué un poco el enunciado y en vez de encontrar la expresión integral para S, eso sí que lo pueden hacer ustedes, no va a diferir mucho, lo resuelvo todo para W, para la función característica. Más que nada para mostrar de que uno puede elegir con cuál de las dos resolver, por lo general, al menos en sistemas conservativos. Entonces, lo que tenemos es un sistema conservativo. Si usamos la coordenada X como la posición, lo que tenemos es que el hamiltoniano es la energía del sistema y se escribe de la siguiente forma, ¿no? La energía cinética más el potencial. Y el potencial tiene la forma esta que tenemos acá, es 1 sobre secante al cuadrado, que está acotado en el dominio menos pi sobre 2 por L y pi sobre 2 por L. Y entonces para un dado nivel de energía, la partícula va a estar oscilando entre dos puntos de retorno, que yo llamé x sub 0 menos y x sub 0 más. Así que bueno, este es el sistema con el que contamos. Vamos a la transformación canónica que genera W. Recordemos que W deja invariante al hamiltoniano, así que lo que tenemos es que se satisface esta ecuación. Digamos, h de x y la derivada de W con respecto a x tiene que ser igual a alfa, que es la energía. Entonces, bueno, de acá sale que W va a depender paramétricamente de alfa, ¿no? Que me parece que después la llamé alfa 1. No, alfa, bien, fui consistente. Entonces, bueno, el problema ahora va a estar en encontrar quién es W, ¿no? Que de hecho ni siquiera la vamos a calcular explícitamente, ahora vamos a ver. Tenemos W satisface esta ecuación diferencial, entonces tiene esta forma integral, ¿no? Más menos la raíz de 2 por m por la integral de esta raíz que tenemos acá, que queda una variable media rara, debería ser dx, no dc. Q es de... perdón, no te entendí. Ok. O sea, esta variable es... sí, no, es x. No sé. Después lo cambio. Bueno, W tiene esta forma, ¿no? Pero en vez de integrar, vamos a usar las derivadas de W, que es por lo general lo que se usa, porque de hecho vamos a ver que su derivada es mucho más fácil de integrar que esta función. Entonces, la derivada de W con respecto a alfa, a la cual ya impusimos que va a ser digamos, el impulso de nuestro nuevo sistema, la derivada de W con respecto a alfa nos tiene que dar la nueva coordenada Q grande, que va a depender entonces de X y de alfa. Entonces fíjense que Q grande va a ser entonces la derivada de W con respecto a alfa, que es hacer esta derivada que tenemos acá. Y entonces derivamos la expresión que tenemos en el integrando. Lo que nos queda es que Q grande tiene que ser, o sea, queda escrita en función de este integral, ¿no? ¿Hay alguna duda con esto? Bueno. Ok, una cosa, sí. ¿Qué resolviste con la matemática? O sea, ¿qué integral? ¿De esta acá, esta acá? Claro, pero
esta. Estoy medio lento. Esta de acá, decís. Ok, la resolviste. Pero, o sea, decís me dio otra cosa, yo no la resolví igual. Así que no sé si está bien o ¿De la mal. ecuación 16 hablas, Soledad, o de la 18? Ya, igual, no, yo todavía no resolví ninguna integral. Así que, digamos, tranquilamente, por ahí te dio bien. No sé, ahora, si querés, cuando avancemos, vamos a ver. La 19. Ok, claro, bueno, igual todavía no la resolví acá. Lo que hice fue derivar. O sea, parto acá, ¿no? De la 18. Lo que hice fue derivar esta expresión. Y lo que hice fue, digamos, usar simplemente que la secante al cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjate eh, que digamos, lo que hice fue multiplicar y dividir a alfa de acá por coseno cuadrado. Entonces me quedo coseno cuadrado por alfa menos a, sale un coseno para arriba. Y después ese coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Entonces, de ahí llegas a esto. ¿Se entiende? Bárbaro. O sea, la idea de dejarlo en función de seno abajo y coseno de arriba es justamente para hacer el cambio de variables que... Okay. Yo sé tangente de 4,72. Sí, secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado, eso es cierto. Claro, pero era mucho más simple como está hecho en la ecuación 19, porque notás que ahí se forma arriba un diferencial de seno, diferencial de seno de x sobre L. Por lo general, siempre que tengan algo dividido una raíz con una variable al cuadrado, o sea, es recomendable tratar de ver si lo pueden llegar a la expresión de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, que es lo que voy a hacer ahora. Y Herman está diciendo A por el coseno. Claro, eso fue lo que hice. No entiendo si he visto un error o en realidad sería. Claro, es que sí, está bien, es un alfa. Porque fíjate que esto es 1 sobre el coseno cuadrado. Entonces el A te queda libre. Y vos lo que haces es alfa multiplicarlo y dividirlo por coseno cuadrado. Entonces te queda el alfa multiplicado por un coseno cuadrado que después se hace seno cuadrado. Pero es alfa. Bárbaro. Em, ok, bueno, si no hay más dudas, sigo. Pero bueno, creo que se entendió entonces qué fue lo que hice acá. Q grande nos queda entonces de esta manera, ¿sí? Donde acá rearreglé de forma tal que nos quedara esta constante multiplicando por el seno cuadrado. Y ahora para resolver esta integral hago el siguiente cambio de variables, ¿sí? Raíz de alfa sobre alfa menos a por seno de x sobre l, lo llamo u, y entonces L por diferencial de U tiene que ser esta constante por coseno de x sobre L. Y haciendo este cambio de variables, llegamos a que Q grande
tiene que estar expresado de esta forma. No dije que estoy integrando, digamos, como límites de integración. Yo elegí, digamos, uno de los puntos de retorno, pero podría ser cualquiera, ¿no? Siempre conviene elegir, eh, digamos, uno de los extremos de integración como un punto de retorno. Entonces yo elegí x menos, pero la verdad es que el resultado va a ser análogo para x más. No sé si Juan lo había comentado en el chat, pero bueno, hice eso. Entonces fíjense que ahora me quedó la integral entre u0, que va a depender entonces de x0 a u, de u sobre raíz de 1 sobre u cuadrado. Y esta integral ya la sabemos resolver, es el arcoseno de u, evaluado en estos dos puntos, en el extremo y en la variable u. Entonces, fíjense que u0 es, por el cambio de variables, esta expresión, evaluada en el punto de retorno, ¿sí? Pregunta, en el caso anterior, Juan mostró que podés derivar dentro de la integral con respecto a la otra variable. Entonces, creo que no entendí bien la pregunta. Lo que dije la clase pasada fue que uno podía pasar la derivada a través del símbolo de la integración precisamente si el extremo inferior de la integración es o bien una constante o bien es un punto de retorno, porque si vos derivases con respecto al extremo inferior de la integral, que depende de alfa, porque el punto de retorno depende de alfa, tendrías que evaluar el integrando en el punto de retorno, pero el integrando en el punto de retorno es cero. Entonces, es como si no pasara nada. Podés pasar directamente la derivada dentro del integral y olvidarte de que el límite inferior depende de alfa. No sé si era por eso la pregunta. O sea, estrictamente hablando, uno elige el extremo inferior de integración como punto de retorno y después tiene que hacer la derivada. Ah, no, eso de que hacía la derivada respecto de E o respecto de X fue un asunto accidental del hecho de que el potencial fuera lineal. Entonces, como el potencial era lineal, me quedaba que tenía que derivar una función que tenía este aspecto. Tenía que derivar una función de la energía que era lineal en la energía y lineal en X. Entonces, daba lo mismo derivar respecto de E que derivar respecto de X. Pero eso solo pasa con un potencial lineal. O sea, eso es muy esporádico que se les presente esa oportunidad, no tiene nada que ver con lo del extremo inferior de integración. También, por ejemplo, en el problema 6, eso se vuelve a usar, pero no recuerdo si tenía relación con la linealidad o con qué, pero es una cosa que esporádicamente uno puede usar, ¿no? No es el caso general, muy lejos de serlo. Depende del problema. Bueno. Está bien, saldada esa duda. Continuamos. Bueno, lo que estamos haciendo era evaluar la variable u en el punto de retorno. Fíjense que en el punto de retorno se satisface que x punto es igual a 0, así que vale esta expresión de acá. ¿Sí? Alfa, o sea, la energía igual a el potencial evaluado en alguno de los dos puntos de retorno. Entonces, el punto de retorno se puede escribir de esta forma. L por el arcoseno de más o menos raíz de alfa menos a sobre a. Yo como había elegí por elegir el x menos, entonces u0 es menos 1. Y por lo tanto, nos queda la siguiente expresión para la variable q grande. Y bueno, y una vez que ya encontramos q grande,
Fíjense, o sea, la encontramos usando W, pero en ningún momento calculamos de forma explícita W. Hicimos uso de sus derivadas. Y ahora que la encontramos, si queremos resolver la dinámica del sistema original, o sea, encontrar x de t, lo que tenemos que hacer es antitransformar. Fíjense que Q, digamos, como el hamiltoniano nuevo es la energía, o sea, este K que puso acá es alfa, entonces la derivada de alfa con respecto a alfa es 1, y por lo tanto Q punto, fíjense que Q punto es 1, o sea que Q tiene unidades de tiempo. Q va a ser el tiempo más una constante que yo acá le puse, que la constante sea menos T0. Pero digamos, la dinámica de Q ya está resuelta en función del tiempo. Entonces, uno acá lo que hace es reemplazar Q por su dependencia temporal, que es T menos T0, y ahora sí, antitransforma y encuentra X en función del tiempo. Que bueno, básicamente transformando uno llega a esta expresión de acá, y usa que el seno de algo menos pi sobre 2 es menos el coseno de ese algo. Entonces, como el coseno es par, se nos va este más menos que tenemos acá. Y nos queda, ya digamos, resolvimos x en función del tiempo, que nos quedó dependiendo del tiempo y paramétricamente de la energía, como era de esperar. Y bueno, como ejercicio, si quieren, pueden tratar de resolver este caso para alfa menos a mucho menor a, que va a corresponder con un oscilador armónico. Lo resuelven usando pequeñas oscilaciones y comparen el resultado al que lleguen. Ok, o alguien se prendió el micrófono o alguien iba a decir algo. ¿Alguna duda con este ejercicio? O pasamos al siguiente. Yo una cosita. Sí. De 22 a 23, de la ecuación 22 a la 23, ¿qué fue lo que hiciste? Así rapidito porque me quedo medio colgado. Sí, digamos, en 22 yo lo que escribí es la ecuación que satisface el punto de retorno, ¿sí? Acá lo que hice fue Perfecto, igualar la perfecto, sí. energía potencial evaluada en ese punto. Y fíjate que eso te simplifica las cosas al momento de evaluar, porque vos lo que tenés que hacer es evaluar el arcoseno en U0. Y U0 vos tenés que, es esto de acá, ¿no? Entonces, cuando evalúas lo que te queda es el arcoseno de 1, de menos 1, perdón. Entonces, Ah, restar bien, arcoseno de menos 1 es sumarle pi sobre 2. bien, perfecto. Listo, gracias. Uy, me acordó. No. No, o sea, se puede mover entre esos límites porque fíjate que la función está acotada en esos límites. De hecho, los puntos de retorno nunca van a alcanzar a ser esos límites, pero es una característica de este potencial. Después no lo usé en ningún momento. ¿Eso resuelve tu duda? Eso estaba en el enunciado, porque la función secante cuadrado, o secante, es una función periódica, o sea, se extiende a todo el eje real. Entonces vos podés analizar el movimiento de la partícula en el pozo que está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o en el pozo que está entre pi sobre 2 y pi, y así siguiendo. Tenés infinitos pozos donde puede moverse la partícula. Entonces, para fijar uno de ellos, es que el enunciado decía la partícula está aquí, ¿sí? Porque si no, tenías todo el eje real por analizar. Exactamente. ¿Alguna duda más con este?
Parece no hay preguntas. Sí, sí. Sí, me mandó al 2. Bueno, vamos con el 2 entonces. 2 nos dice considerar el sistema físico cuya energía cinética es esta, dada acá, y cuya energía potencial está dada por 1 sobre Q1 al cuadrado más Q2 al cuadrado, donde estas son las coordenadas y velocidades generalizadas. Y nos pregunta, ¿cuál es la ecuación de Hamilton-Jacobi para este sistema? Y se resuelve esta ecuación para encontrar la función principal de Hamilton. Escriba la expresión integral para la función principal de Hamilton, o sea, basta poder expresar S en función de integrales, no hace falta resolverlas, y las expresiones integrales que dan la órbita y la evolución temporal. Entonces, nosotros partimos de este Lagrangiano. Acá imagino que no hay dudas. Entonces, bueno, digamos, calculando los momentos conjugados, uno obtiene que el hamiltoniano del sistema es el siguiente. ¿Sí? Acá imagino que no va ningún problema. Además, sabemos que el sistema es conservativo porque la derivada parcial de Lagrangiano con respecto al tiempo es 0, así que h es constante. Y además tenemos que la cinética es cuadrática en las velocidades y el potencial no depende de las velocidades, así que h es la energía. Entonces, dicho todo esto, escribimos el hamiltoniano y como primer problema buscamos la ecuación de Hamilton-Jacobi. Ahora no vamos a usar W, vamos a usar S. Vamos a encontrar la función principal. Entonces, la ecuación de Hamilton-Jacobi es esta que tenemos acá. Y bueno, como el sistema es conservativo, ya habíamos visto que podemos escribir a S separada de la siguiente forma, ¿no? Una constante, alfa 1, y este alfa 1 es la energía, más la función característica W, que por el momento depende de las alfa 1 y las Qs, pero vamos a tener que agregar variables de las cuales depende. Entonces, básicamente reemplazando en el hamiltoniano los momentos por la derivada de S con respecto a Q sub i, que es lo mismo que la derivada de W con respecto a Q sub i, la ecuación de Hamilton-Jacobi nos queda de la siguiente forma. O sea, lo único que hice fue reemplazar en el hamiltoniano la derivada de W con respecto a Q sub i. Entonces, como W lo estamos derivando, digamos, por separado con respecto a cada variable, vamos a proponer que es separable, ¿sí? Nosotros proponemos que W lo podemos separar de la siguiente forma. En una función que depende únicamente de Q1 y va a depender de alfa 1, y otra función que depende únicamente de Q2 y alfa 1 también. Entonces, fíjense que haciendo esta propuesta, lo que obtenemos es que esta ecuación de acá arriba la podemos reescribir de esta forma. O sea, lo único que hice fue reagrupar simétricamente los términos de forma tal que nos quede la derivada de W con respecto a Q1 más 1 menos 2 alfa 1 Q1 al cuadrado, y lo mismo para las variables indexadas con 2. Entonces nos queda la suma de estos dos términos, y lo importante acá es que W1 depende únicamente de la variable Q1 y W2 de Q2. Entonces, o sea, todo este término depende de la variable Q1 y todo este término depende de la variable Q2. Entonces, para que la suma de estas dos funciones nos dé 0, necesariamente tiene que pasar que todo esto sea igual a una constante y todo esto sea igual a menos, ¿sí?
Ok, entonces llamo a esta constante alfa 2 y básicamente nos queda este sistema de ecuaciones. La derivada de W1 con respecto a Q1 al cuadrado más 1 menos 2 alfa 1 Q1 al cuadrado igual a menos alfa 2 y lo mismo para las Q2 igual a alfa 2. Entonces acá nos apareció una nueva variable, digamos que es una constante, pero como habíamos dicho, W es una función generatriz, pero para que sea una función generatriz de tipo 2, tiene que depender del número adecuado de variables. Así que por el momento solamente teníamos que nos dependía de alfa 1, así que las constantes que vayan apropiadas, que vayan apareciendo a medida que resolvamos el problema, se pueden ir agregando como variables. En este caso nos está faltando una más, y fíjense que es una constante no aditiva. O sea, ¿por qué digo no aditiva? Porque digamos, acá hay una derivada parcial de las Ws, y cuando uno la resuelve, digamos, una función generatriz siempre queda definida menos de una constante aditiva. Entonces, esa constante no se puede usar como nuevo momento, pero estas que nos aparecieron acá sí. Nada, si no se me entiende, párenme. Pero bueno, en definitiva, lo que estoy diciendo con esto es que ahora alfa 2 va a pasar a ser nuestro segundo nuevo momento de la transformación canónica. Ok. Y por otro lado, lo que quiero que vean es que de esta ecuación también se puede ver que el espacio de fases de cada par de variables conjugadas, o sea, de los P sub i, Q sub i, o sea, el par Q1, P1 y el otro par Q1, Q2, P2, tienen sus gráficos de espacio de fases separados. ¿Sí? Y fíjense que cada uno, bueno, acá lo reescribí, cada par de variables satisface la ecuación correspondiente a una hipérbola. Y esto pasa justamente porque alfa 1 es mayor a 0 por cómo está definido el problema. Si fuese menor a 0, esto podría no ser una hipérbola. Pero mayor a 0, así que nos quedó dos ecuaciones de hipérbolas para... Perdón, se me está acabando la batería del celular. Disculpen. ¿Se cambia el micrófono si yo le conecto el cargador? O sea, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, bárbaro. No, claro, parábolas no, porque si alfa fuese negativo, o sea, acá te quedaría como dos cosas al cuadrado, se va a quedar algo raro, ¿no? No sé bien qué quedaría si no fuese negativo. Creo que te va a quedar algo imaginario necesariamente. Sí, Si ya de montar tendría que ser en un espacio de más dimensiones. Así que bueno, o sea, fíjense que con esta información que tienen acá, o sea, uno puede dibujar a mano el espacio de fases. No hace falta una computadora. Digamos, si uno ya sabe cómo es el dibujo de una hipérbola, con poder detectar que el par de variables satisface esta ecuación, ya está. En este caso, así es como les queda el espacio de fases para cada par de variables. Y fíjense que el movimiento queda separado en dos regiones, ¿sí? O sea, existe una curva separatriz que está dada cuando se cancela el término, acá no quedó muy
escrito. O sea, la separatriz se da cuando en el caso 1, 1 más alfa 2 es 0, y en el caso 2, cuando 1 menos alfa 2 es 0. En ese caso nos queda una ecuación de tipo q cuadrado igual una constante por p cuadrado. Y esta separatriz, digamos, el tipo de movimiento que separa es básicamente un movimiento donde la orientación de la parábola está cambiada, ¿no? Digamos, en un caso lo que tenemos, por ejemplo, en esta horizontal, es que Q1 va a estar definida en el... perdón, P1 va a estar definida en todo el rango negativo, si la partícula se encuentra inicialmente por acá, y Q1 va a estar definida en todo el dominio. Y tiene otra región donde P es mayor a 0, y está definido acá. Y cruzando la separatriz pasa lo contrario. Ahora P pasa a estar definida en todo el dominio. Y Q pasa a ser siempre positivo, siempre negativo. Pero bueno, en este caso, digamos, la separatriz no lo separa de un tipo de movimiento de liberación y otro de rotación. En este caso son... de hecho, el sistema no es periódico en ninguno de los dos casos. Y bueno, fíjense que acá en colores, digamos, está representado la trayectoria en espacio de fases para cada par de variables. O sea, cuando alfa 2 es menos 1, entonces estamos en el caso de la separatriz, pero en el caso de P2 y Q2 tenemos que satisfacen esta hipérbola de acá. Bien, nada, este es comentario acerca del retrato de fases del sistema, pero volvemos ahora a lo que nos interesa, que era la función principal de Hamilton. Que bueno, nosotros separamos W, así que la función S pasa a estar escrita entonces como menos alfa por T más W1 más W2. Y cada una de estas Ws se reescribe como su integral correspondiente, ¿no? Que nuevamente, esto es, digamos, el problema pedía llegar hasta acá, no hace falta resolver esta ecuación. Con esto ya encontraron S en su forma integral. Y bueno, y la idea es encontrar la dinámica, o sea, dar la expresión integral para la dinámica de Q1 y Q2. Entonces, uno acá lo que hace es encontrar las nuevas coordenadas beta 1 y beta 2, que son las Q grandes, solamente que como son constantes de movimientos, uno le pone de nombres beta. Entonces lo que tenemos es que la derivada de la función S con respecto a alfa 1 nos tiene que dar beta 1, que tiene esta expresión. Entonces reemplazamos las Ws por sus integrales correspondientes. Y lo que nos queda es esta ecuación muy agradable para beta 1. Que fíjense que lo que tiene esta ecuación es digamos, la que define la dependencia temporal de las variables Q1 y Q2, ¿no? Porque acá está el tiempo. O sea, tenemos el tiempo metido en esta ecuación. Entonces, digamos, de esta ecuación es donde sale la dependencia temporal de las Q1 y la Q2. Y por otro lado tenemos lo que sería la ecuación de la órbita, que va a ser la asociada a beta 2. ¿Por qué? Porque la derivada de S con respecto a alfa 2 es beta 2. En este caso no nos queda, dependiendo del tiempo, nos queda la siguiente expresión. Y esta ecuación es la con la cual uno puede poner a Q1 en función de Q2 o viceversa.
Entonces, para que quede claro, esta es la ecuación que define la órbita. Bueno, se me fue. Y la otra, la elección de en qué ecuación meter la variable del tiempo cuando tenés... no, digamos, el tiempo aparece acá porque, o sea, yo a alfa 1 ya la había asociado con la energía, ¿no? Y como el sistema es conservativo, yo, digamos, ya propuse que ese es menos alfa 1 por t. Y todo el resto no depende explícitamente del tiempo por la definición de doble. Genial. Entonces por eso aparece el tiempo acá y en la otra no. Bueno, y esto es todo. No hay nada más. Claro, no. O sea, con expresarlo así ya estás. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, paro de grabar. Bueno, paro de grabar.